Paz y bendiciones, como siempre le desea su siervo en este canal, Libres por la Verdad. Continuamos estudiando acá la Escritura. Esa es nuestra pasión, ese es nuestro llamado, compartir lo que Dios nos comparte a nosotros y pedirle al Todopoderoso que nos ayude a nosotros todos a interpretar bien su Escritura, porque eso influencia nuestra manera de vivir. Aquí estamos para continuar con esta serie escudriñando las Escrituras, y si lo recuerdas, esta es una serie donde hay que remangarse para escudriñar, pasar el trabajo, usar el tiempo que necesita con tal de encontrar la verdad de Dios que está en ese tesoro. Así oró el salmista del Salmo 119. Abre mis ojos, Jehová, para que pueda comprender las maravillas que hay en tu ley, en tu palabra. Continuamos con esta serie y el capítulo de hoy va a tener dos partes. Vamos a estar hablando de lo que significa morir a la ley, morir a la Torá, y como la información es bastante amplia, y como siempre traigo acá material de estudio citando otros libros, comentarios, diccionarios, no quiero hacerlo a la carrera, ni que las personas se encuentran con el vídeo y ve cuánto dura y le pasa por alto. El deseo es que podamos escudriñar y revisar bien la voluntad de Dios en cuanto a esto. Por eso, en dos partes. Y aquí vamos. Recuerda que si te suscribes nos bendice, si le das un like a este vídeo pues nos ayuda tremendamente, pero nuestra pasión es que al final, si te edifica, si te bendice, que tú lo compartas con otros y recibas de gracia, porque suscribirte aquí no te cuesta nada, y compartas de gracia porque enviarlo a tus contactos tampoco te va a costar nada. Vamos a ver lo que significa morir a la Torá, morir a la ley. Es una frase que está en la carta a los Romanos, y sobre el uso legítimo de la Torá, Pablo escribió ampliamente a la congregación ubicada en Roma. Por eso, en los siguientes estudios vamos a estar basándonos bastante, aunque hasta aquí también hemos citado bastante la carta a los Romanos, pero es una carta donde Pablo explícitamente da una instrucción magistral del significado de la Torá, del uso, de la aplicación y los propósitos de Dios. Es realmente impresionante. Siempre que vuelvo a leer y estudiar esta carta aprendo algo nuevo. Hay un detalle muy importante en el contexto de esta carta y quiero que le prestemos atención porque es realmente importante. Con relación a esta congregación ubicada en Roma, los judíos fueron expulsados de Roma por el emperador Claudio en el año 49-50 después de Cristo. Te puedes revisar este decreto del emperador Claudio, está acá en la Biblia de estudio Dios habla hoy, nos hace esta aclaración o nos entrega esta información importante. Esta expulsión está registrada en Hechos capítulo 18, versículos 1 y 2, que te queda de tarea, me lo voy a saltar aquí para que estudies también. Aquella experiencia resultó en que la congregación ubicada en la ciudad, en Roma, quedó compuesta solo por los creyentes gentiles. Luego, en el año 54 después de Cristo, Claudio murió, lo que hizo que su edicto quedase sin efecto. Bajo el nuevo emperador Nerón, quien reinó del año 54 al 68 después de Cristo, los judíos comienzan paulatinamente a regresar a Roma. ¿Por qué es importante entender todo esto? Porque al regresar los judíos creyentes en Cristo a la congregación que estaba en Roma, se encontraron que el orden y la manera de vivir la fe había cambiado, lo que resultó en no pocos conflictos entre ambos grupos, entre gentiles creyentes en Cristo y entre judíos creyentes en Cristo, el Mesías. Para los judíos fue complicado reintegrarse a la comunidad de creyentes en el Mesías y al mismo tiempo aceptar a los gentiles como miembros plenos del cuerpo, porque se dieron cuenta que los gentiles se habían alejado de la ley de la Torá. Los gentiles, por su parte, consideraban que Israel como pueblo escogido había fracasado y ahora la iglesia entre los gentiles era el pueblo escogido y principal de Dios. Y por lo tanto, los judíos, como habían tropezado con el Mesías, tenían que subordinarse a los gentiles. La carta a los romanos, el apóstol Pablo, se estima que la escribió aproximadamente entre el año 56 y el año 58. Es decir, que Pablo le escribe después de que estos conflictos ya estaban teniendo lugar en Roma, y se entiende entonces que la instrucción apostólica para que la paz y la armonía regresara a la comunidad y se resolviese el conflicto es lo que Pablo entrega a esta congregación en esta carta. Es la instrucción apostólica de cómo resolver aquella problemática. Pablo era la persona más indicada para esta tarea, o un judío llamado por el Mesías, el Dios de Israel, para ser apóstol precisamente a los gentiles, y así hace Pablo su introducción. Estos detalles
se pueden ingerir en los siguientes pasajes, los detalles del conflicto y del papel de Pablo como mediador y como instructor. Vamos a leer unos cuantos pasajes acá. Por ejemplo, en el capítulo 1, directamente al principio de la carta, versículo 16, Pablo escribe: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, y especifica de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Capítulo 2, versículo del 8 al 11. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, y nuevamente, a los judíos primeramente y también a los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. Esta misiva, esta carta, se nota con claridad que Pablo se está dirigiendo a ambos grupos, está dando una instrucción, y dentro de esa instrucción hay momentos en que le habla a los gentiles y hay momentos en que le habla a los judíos para resolver el conflicto, y hay momentos en que le está hablando a todo el mundo. Por ejemplo, en capítulo 2, versículos 17 y 18. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley. Claramente le está escribiendo a los judíos. Sin embargo, en capítulo 11, versículos 13 y 15 dice: me dirijo ahora a ustedes los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, Israel, para así salvar a algunos de ellos. Pero si el haberlos rechazado a Israel dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución, la de Israel, una vuelta a la vida? Podemos notar claramente que en esta carta él se dirige a estos dos grupos precisamente por el contexto que existió en aquel tiempo. Conociendo este contexto, podemos ahora alcanzar una mejor comprensión de las enseñanzas de Pablo a los hermanos judíos y a los hermanos gentiles de la congregación ubicada en Roma. A veces le entramos al libro de los Romanos queriendo encontrar algo que estamos buscando que apoye nuestra manera de pensar. Eso es un error. Así se enseña en todos los colegios teológicos del mundo entero cómo aplicar las leyes de la hermenéutica, de la interpretación del texto. Y es importante el contexto, saber lo que estaba sucediendo. En Romanos 7, y le vamos a dedicar tiempo a Romanos 7 y a Romanos 8, hoy vamos a comenzar, como les dije al principio, un primer capítulo. Calculo que 2 hasta 3 puede ser. En Romanos 7, este texto está ubicado en la porción que corresponde a los receptores judíos, y lo vamos a leer ahora en el versículo 1. El apóstol explica cosas sustanciales sobre el propósito, el significado y el uso correcto de la Torá, de la ley de Jehová, en conformidad con el plan salvífico que Jehová Dios reveló en Jesucristo bajo el nuevo pacto. Y esta es la atención que le vamos a prestar a este texto, teniendo en cuenta el contexto de esta carta, a quien Pablo le escribe, cuándo le escribe, cuál es su propósito al escribirle. Una analogía tomada del matrimonio. Vamos a leer del capítulo 7 los primeros 6 versículos. Leo acá de la Reina Valera actualizada. Hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿A quién se está dirigiendo? A los judíos. ¿Ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive, pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley, y si se une con otro esposo, no es adúltera. De manera semejante, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, habiendo muerto a los que nos tenía sujetos, hemos sido librados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu
espíritu y no en lo antiguo de la letra. Vamos a leer estos últimos versículos a partir del 4 en otras traducciones, la Nueva Versión Internacional. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos frutos para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. La Biblia de las Américas. Por tanto, hermanos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Y la traducción de la Peshitta aramea. Ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, de aquel que resucitó entre los muertos, para que produzcan fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros para que produjéramos fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, estando muertos a lo que nos tenía sujetos, para que desde ahora atendamos a lo nuevo del Espíritu y no al antiguo orden de la letra. Vea que las traducciones en este versículo 6 tienen sus diferencias. ¿Qué queremos estudiar hoy? ¿Qué significa? Ustedes están muertos a la ley. En conexión con esto que dice ahora, hemos quedado libres de la ley, estando muertos a lo que nos tenía sujetos. El apóstol usa una analogía tomada del matrimonio. Esta analogía era fácilmente entendible para aquellos que conocían la ley, así lo dice Pablo en el versículo 1. Hablo de ustedes que conocen la ley, conocen la Torá. ¿Y por qué era fácil para ellos entenderlo? Porque la analogía que Pablo usó está basada en instrucciones de la Torá. Por eso Pablo usa el recurso de la analogía. Ahora, ¿qué es una analogía? Concepto sencillo. Según la Real Academia Española, básicamente una analogía es la relación de semejanza entre dos cosas distintas. Hay dos cosas que por naturaleza son distintas, pero tienen algo en común. Entonces, al establecer una relación de esa semejanza, lo que se hace es una analogía. Según el Diccionario Teológico Ilustrado de la editorial Clear, dice: la analogía es un tipo de razonamiento que hace afirmaciones sobre un objeto en base a las semejanzas con otro objeto más o menos similar. En esta página Skillshare.com encontré una definición muy interesante, por eso las traigo acá. Usted puede revisar esa página ahí después. Dice: como recurso literario, la analogía hace una comparación inesperada entre dos cosas. El objetivo de la analogía es que el lector profundice su comprensión de al menos uno de ambos objetos de la comparación. Pero para que el que recibe la analogía como instrucción pueda comprender el principio que se le está enseñando, tiene que ser conocedor de ambos objetos, que aunque son distintos, se le va a demostrar que tiene algo en común, lo cual puede aprenderse. Por eso es que Pablo le dice: le escribo ahora a ustedes que conocen la Torá, y usa la analogía del matrimonio. ¿Cuál es la analogía que usa Pablo aquí? Primero afirma: ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Y para explicar esto, escuche, para explicar esto es que Pablo usa la analogía, para explicar que no saben que uno está sujeto a la Torá, a la ley, solamente en vida. Esto es lo que quiere explicar Pablo. La analogía que va a hacer es para entender esto. Recuerde que si yo no me explico bien aquí, si no me doy a entender bien aquí, usted tiene la posibilidad de hacer preguntas, de escribirla en el comentario, y así enriquece todo este estudio y bendice a todos aquellos que se acercan juntamente con nosotros a estudiar la Escritura. Sus preguntas o sus comentarios son de mucha edificación. ¿Cuál es su analogía? Dice en versículo 2, según la Nueva Versión Internacional, por ejemplo: la casada
está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, el esposo. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. De aquí Pablo va a sacar la analogía para que se entienda lo que dijo anteriormente. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? ¿En qué se basaba Pablo para estar seguro de que esta actitud era la correcta, de que era la voluntad de Dios lo que él estaba explicando sobre el matrimonio? Pues precisamente se basa en lo que la Torá, la ley de Dios, dice sobre el matrimonio. Usted puede más tarde leer en Deuteronomio capítulo 22 acerca de las leyes matrimoniales que la Torá establece. Hay quien prefiere considerar que se estaba refiriendo a la ley romana. Es decir, que la ley de la sucesión de la esposa al esposo mientras éste vive se refiere a la ley romana. Dicha interpretación es posible. Yo por lo menos no digo que no. Es una posibilidad. Sin embargo, si este fuera el caso, la consecuencia debería ser que el resto de la interpretación ha de referirse a la misma ley romana y no a la Torá de Jehová. Si la instrucción Pablo la saca de la ley romana, su analogía tiene que continuar basándose en la ley romana. Igualmente, la declaración de uno está sujeto a la ley mientras vive, se estará refiriendo entonces a la ley romana. Si esta interpretación sería la correcta. Usando el sentido común y analizando el contexto de estos escritos, es la Torá, es la ley de Dios la que hace más sentido. De aquí es donde viene todo este conflicto y la necesidad de toda esta explicación. Y Pablo lo dice claramente. Hablo con ustedes que conocen la Torá, conocen la ley. Esto confirma que la Torá era la norma en la que Pablo se basaba para definir la voluntad de Dios. Porque Pablo está haciendo una afirmación de esa ley matrimonial. Él no la está anulando. Él está diciendo, usted no sabe que esto es así, que es lo válido para Dios esto. Él está usando la ley como algo válido en conformidad con la voluntad de Dios. Si no, de otra manera no hace sentido. Así que él continúa su analogía para que sus lectores ganasen entendimiento. Y recuerde que él comenzó diciéndoles, hablo a ustedes que conocen la ley. En el versículo 4, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley, a la Torá, mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Murieron a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Murieron a la Torá mediante el cuerpo crucificado de Yeshua. Asimismo, ¿cómo? Asimismo, como es en la ley matrimonial, y esa es su analogía. Él usa la similitud que hay entre la ley para la sujeción al esposo de matrimonio que está en la Torá para explicar que uno, con referencia a la Torá, está sujeto a la Torá solo mientras vive. Pero ahora él trae otro elemento acá. El punto de Pablo aquí es el siguiente. De la misma manera que una mujer quedaba en libertad para casarse con otro hombre si su esposo moría, sin violar la norma de Dios a la que está sujeta, asimismo nosotros somos considerados como muertos ante la ley, la Torá, mediante el cuerpo de Cristo, y al pertenecerle al Mesías como nuestro nuevo amo, ahora estamos en condiciones para dar frutos agradables a Dios. Mientras no seamos declarados como muertos a la ley, mientras no entendamos esto, no estamos en condiciones de dar fruto para Dios basado en que ahora pertenecemos a otro, al Mesías, y por mediación de su cuerpo, de su sacrificio y su resurrección, es que quedamos en condiciones para dar frutos a Dios. Esto parece un poco un trabalengua, pero hay que entenderlo. Pablo no está haciendo una explicación de cada detalle. La esposa es esto, el esposo es aquello, el matrimonio es esto, la Torá es esto, no. Él está haciendo una analogía. Así como una mujer queda en libertad para casarse con otro, así nosotros somos muertos a la Torá y ahora nos hemos unido a Cristo. Si la mujer se casaba, se unía a otro, estando su esposo vivo, era considerada adúltera. Si nosotros nos unimos a Cristo sin haber muerto, entonces seríamos considerados como adúlteros. Y no solamente nosotros. Por eso es importante entender la analogía. Antes éramos esclavos, teníamos otro amo que nos subyugaba y no nos permitía vivir fructíferamente glorificando a nuestro Dios. Que es la conclusión de Pablo. Ahora, mediante la unión con Cristo, sí estamos en condiciones de dar fruto para Dios. Pero, ¿qué era lo que nos tenía esclavizados? ¿A qué se refiere Pablo de que éramos de otro amo? ¿La Torá? Vamos a leer juntos lo que Pablo explica. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba. La Nueva Versión Internacional. Leímos en la Reina Valera actualizada que dice, mientras vivíamos en la carne nos dominaba. Las malas pasiones, continúa Pablo, que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte.
¿Quién era el amo antiguo? ¿Quién nos dominaba? Nuestra naturaleza pecaminosa, con sus malas pasiones, con sus malos deseos. Era nuestra naturaleza humana, a la cual éramos esclavos. La Biblia dice que fuimos vendidos como esclavos al pecado. Por naturaleza, hijos de la ira de Dios, esclavos del pecado. En el capítulo 6 de Romanos, el capítulo anterior, por eso, vamos ahí juntos, y por eso el contexto es tan importante. En los versículos inmediatamente anteriores acá a esto. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis, ya sea, escuchen los dos amos aquí, del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Os hablo en términos humanos a causa de la debilidad de vuestra carne. Porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos de impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa pues tenías entonces por aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora, libres de ¿qué? Del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Y se dirige entonces, hermano, hablo con los que conocen la ley. Por lo tanto, cuando dice aquí, porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, este era lo que nos tenía esclavos, este era el antiguo amo, no era la Torá. Estudiando esto yo dije, si yo fuera esclavo de la Torá, que estuviera obligado, compelido, que mi ser no tuviera otra opción que obedecer la Torá, oye, no tuviera problema con Dios porque estuviera cumpliendo completamente lo que Dios mismo reveló como su voluntad. Pero ¿cuál es el problema? Pablo nos lo explica. La dificultad con la ley es que la ley despierta esas pasiones anidadas en nuestra naturaleza carnal, no por ordenarnos que le demos rienda suelta y que lo hagamos, sino porque las prohíbe, las condena firmemente, y de esta manera nuestro ser carnal es despertado para mostrar su rebeldía. Este es el problema de la ley en todo esto. Éramos esclavos del pecado, fuimos liberados del pecado para ser siervos de la justicia, pero en el medio de esto está la ley, la Torá, que establece que la paga del pecado es muerte. Así que mientras estemos vivos para la Torá va a seguir diciendo, pecaste, mereces la muerte. Y mientras la Torá nos prohíbe lo que es malo, lo que Dios aborrece, despierta en nosotros el rebelde que mora aquí para que hagamos lo contrario. Y así, como explicó en Romanos 6, que vimos la otra vez, aquellos que fue entregado para darnos vida terminan haciéndonos heredar muerte. Es así como nuestra naturaleza pecaminosa se aprovecha de la oportunidad que la ley, que la Torá le ofrece para conducirnos a la muerte, ya que terminamos produciendo frutos para muerte, como está escrito. Lo hemos leído en Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte. Vamos a leer ahora los versículos que continúan. Del 7 vamos a leer, porque terminamos en el 6 hasta el 11. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, escuche mi hermano que esta declaración es muy importante en todo esto, sin la ley el pecado está muerto. Esta es la conexión que hay aquí con la ley, con la Torá, es esta la conexión, pero el que nos esclaviza es el pecado. ¿Y dónde muere el pecado? En nuestra naturaleza humana. Así que yo viví en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
El pecado me mató por el mandamiento. No el mandamiento me mató. El pecado me mató por el mandamiento. De manera que la ley es ciertamente santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Añadimos el 13. Luego, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí. De ninguna manera. De ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse pecado mediante lo bueno. ¿Qué cosa es lo bueno? El mandamiento produjo muerte en mí, a fin de que mediante el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero el mandamiento no es malo. Pablo dice que es bueno, que es santo, que es justo. El entendimiento es crucial. Para poder ser libres de la dominación del pecado, hemos de morir ante la ley. Solo así quedamos en condiciones de pertenecer a otro. Esto es a Jesucristo, quien nos capacita. Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías, nos capacita para vivir ahora para la gloria de Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Pablo expuso lo siguiente: pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugado, esto aquí entre corchetes es mi interpretación, que nos tenía subyugado la naturaleza pecaminosa, el pecado. Hemos quedado libres de la ley. ¿Qué significa libres de la ley? Libres de la condenación que la ley establece. A fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Y ese poder no llega a nosotros por medio del antiguo mandamiento escrito. El propósito de esta obra redentora es dejarnos en condiciones de poder servir a Dios con el nuevo poder que emana de su Espíritu y no dependiendo de nuestras capacidades humanas para cumplir con las instrucciones de la Torá, de la ley al pie de la letra. Haciendo esto con nuestras propias capacidades no emana poder del Espíritu de nosotros. Cuando emana poder de su Espíritu, cuando morimos a la ley, a la condenación que la ley establece y nacemos de nuevo por el poder del Espíritu de Dios y quedamos en condiciones de servir ahora a Dios Todopoderoso. Pero Pablo no está anulando aquí la Torá. Él está explicando que necesitamos comprender que ante la ley hemos de morir. No podemos aferrarnos a la ley para procurar alcanzar vida. La ley, la Torá, no puede conseguir ese efecto en nosotros. No puede, ni tampoco fue la intención de Dios entregar la Torá para que a nosotros cumplirlas ese sea el resultado. Porque mi Dios sabe que nuestra naturaleza pecaminosa tiene la capacidad de aprovecharse de la Torá, que es buena, justa, santa, perfecta, espiritual, dice Pablo en Romanos 7. Fíjese lo malo que es el pecado, que tiene la capacidad de ganar ventaja de algo que es perfecto. Pero es que eso que Dios reveló no fue revelado para salvarnos, sino para mostrarnos que necesitamos un Salvador. Necesitamos de Dios porque nosotros solos, al darle la espalda a nuestro Creador, quedamos esclavos del pecado. Romanos capítulo 1, él empieza mostrando esto, Romanos 1 del 18 al 32. Tarea, sencillamente, porque la Torá, la ley, no tiene la capacidad de otorgarnos una nueva naturaleza. No lo tiene. ¿Significa esto que la ley es pecado? Según Pablo hemos leído, que concluiremos que la ley es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, él trae un ejemplo del mandamiento no codiciar. Yo no hubiera sabido, dice Pablo, lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codicies. Y eso lo vemos en la naturaleza humana. Le decimos a los niños, no toques esto. ¿Y qué es lo que hace? Ir a tocarlo. Una vez un hermano tuvo una idea, una página de internet de poner no entre en este link y la gente entraba y cuando entraba pues recibía un mensaje evangelístico, pero precisamente cuando tú pones no entra, la gente entra. Está en nuestra naturaleza. Eso es lo que nos esclaviza, no es la Torá. Quiero terminar esta primera parte para entender por qué la ley, la Torá, la instrucción de Dios todavía es importante. Vamos a terminar leyendo la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10 para comprender esto. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él también es puro. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es la definición de pecado? Infracción
de la ley. Sin la ley no se puede definir qué cosa es pecado, qué cosa es contrario a la voluntad de Dios, qué hacemos que Dios dice que no hagamos y qué no hacemos que Dios dice que hagamos. Sin la ley no podemos saberlo. Y sabéis que Él fue manifestado para quitar, ¿qué cosa? Los pecados, y que en Él no hay pecado, en Él no hay violación de la ley. Él fue manifestado para quitar las violaciones de la ley en nosotros, y en Él no hubo violación de la ley. ¿Por qué lo decimos así? Porque violar la ley es lo que significa pecado. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. ¿Qué cosa es pecar? La violación de las instrucciones de Dios en la Torá. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha reconocido. Por eso hemos de morir a la ley, porque si no nos consideramos muertos a la ley, estaríamos todavía viviendo bajo la esclavitud del pecado. Hijitos míos, nadie os engañe. El que practica justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué cosa es pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Ve que tenemos que estar muertos primero. Todo el mensaje del Evangelio de Jesucristo se alinea aquí. Tienes que morir a ti para poderle seguir a Él. Si no mueres a ti, no puedes seguirle a Él porque eres esclavo de otro. Hay que morir. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Hasta aquí esta primera parte de lo que significa morir a la ley, morir a la Torá. Para poder entender este concepto tenemos que ubicarnos en la mente de aquellos a los que Pablo les escribió. Les escribe a ustedes que conocen la ley. Necesitamos el conocimiento de la ley. Hemos estado interpretando estos pasajes de Pablo sin tener en cuenta el conocimiento de la ley. No hablo por los demás que no conozco, hablo por mí. Yo estuve interpretando estos pasajes desde la perspectiva, no tengo nada que ver con la ley, y mira lo que Pablo lo dice aquí claramente. Pero al conocer la instrucción de Dios, al estudiar más de la Torá, he logrado acercarme más al entendimiento de lo que Pablo le instruyó a este grupo de hermanos en la iglesia ubicada en Roma, que eran conocedores de la Torá. Recuerde que le estaba escribiendo a dos grupos, conocedores de la ley y a los gentiles. Y nosotros vamos a estudiar estas dos cosas, o vamos a estudiar estas dos instrucciones a estos dos grupos, y así poder entonces aplicar a nuestras vidas hoy el significado de morir a la ley. Pero si no morimos a ella, hermanos, no podemos unirnos a Cristo. Gracias a Dios que mediante el sacrificio de Cristo hemos muerto a aquellos que nos tenía esclavizado, el pecado, nuestra naturaleza humana, y nos hemos levantado en el poder del Espíritu de Dios para ahora poder vivir dando frutos para Dios, no basados en nuestras capacidades al esforzarnos y obedecer lo más que podamos las instrucciones de la Torá, sino basados en la capacidad de Yeshua de vivir en perfección a la Torá, sacrificarse por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Espero que esta primera parte te haya dejado con deseo de regresar para ver la segunda parte. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti abundante misericordia. Jehová te mire con agrado, fije en ti su mirada y ponga en ti su paz. Shalom.